tardes, bienvenidos a una nueva edición de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad vamos a hablar de Materiales de mi canto, libro recientemente lanzado por Alquimia Ediciones, que fue editado por Felipe Reyes, a quien yo conozco hace tiempo. Felipe, no sale una biografía tuya, pero no. tú tienes un par de libros, has hecho discos, eres un artista, ¿no? ¿Te podrías presentar ya que no tenemos una biografía tuya? Bueno, a ver, les cuento cómo un poco nació, porque este libro es parte de una colección de alquimia. Ya. Y en él, como para contextualizar, digamos, cómo nace este libro. Y en esta colección, Alquimia tiene tractos, como dice ahí la bajada, tractos de entrevistas en este caso, de escritores, ¿no? Que está Gonzalo Millán, Jorge Tellier, Adolfo Kuh, Nicanor Parra. Y ahora decidimos hacer este de Violeta Parra, y claro, el encargo en este caso recae en mí, como tú decías, claro, yo preferí que no tuviera datos míos el libro, y figurar solamente como en el prólogo y en el montaje, ¿no? Me pareció que era, pero también era, respondiendo a tu pregunta, era porque es el formato de la colección. Ya. Que quien se encarga, quien toma este trabajo y quien arma el libro, figura solamente de eso y no se incluye un currículum de quien lo está armando, igual que los otros. Entonces la diferencia en este caso es que los otros son más chiquititos y este se decidió agrandar un poco más, porque por ejemplo el próximo que viene es de Pedro Lemebel. Entonces, como decisión editorial, creemos que tiene más visibilidad así grande que el formato que era bien chiquitito. Sí, mucho. Entonces, claro, no viene currículum mío porque es el formato de la colección, y se agrandó para darle más visibilidad, porque la gracia que tiene el libro es que el formato, más bien, es que se toman distintas entrevistas, ¿no? del personaje, y la idea es hacer una especie de relato, ¿no? En este caso en primera persona, o sea, es el personaje, el montaje permite que la lectura uno sienta que es el personaje el que te está contando su historia. A mí me dio la impresión al leerlo Esa es la idea del que era ejercicio. como una biografía. No es una biografía propiamente dicha, pero el armataje que hiciste tú, todo el endamiaje, da la impresión de que es hilado de tal forma que podríamos pensar que es una biografía de Violeta como contada por ella misma, y ya no en las décimas, sino que más bien a través de las entrevistas. Claro, ahí resulta como que sea una idea de diálogo, ¿no? Que uno lo lea y el personaje te está contando o se va moviendo por distintos temas, porque hay un libro que apareció hace poco, que es de Marisol García, pero ahí las entrevistas están puestas tal cual aparecieron en los medios, ¿no? Tal cual, digamos, ¿no? Pregunta-respuesta. Es la entrevista completa. Las entrevistas completas, claro. Entonces, pasa que ella habla los mismos temas, ¿no? En muchas entrevistas generalmente se pregunta lo mismo, ¿no? A la gente le preguntan básicamente lo mismo, ¿no? Rara vez las entrevistas... Te pensaba preguntar algo distinto, pueden llevar a otro lado, siempre son como los mismos temas. Entonces, lo novedoso de este formato es eso, hacer una selección y construir un relato a partir de esa selección de fragmentos, donde el personaje hable y ahí más o menos dividirlo. Entonces, claro, yo partí con cuando ella habla de su infancia, y de ahí ya se va metiendo en la creación, en su viaje a Europa, o en el centro está como su concepción del folclore, por ejemplo, que es muy interesante, la escuela que ella quería hacer y todo eso. Pero claro, está hecho así como un relato, tomando los fragmentos. Pero lo otro que pasa es que, claro, inevitablemente se repiten las mismas entrevistas que están en el libro de Marisol García, porque no hay más entrevistas. Claro, son muy O pocas. sea, Violeta Parra murió el 67, por lo tanto el material que uno puede acceder es muy poco. Entonces inevitablemente llegamos a las mismas fuentes, son las mismas fuentes. La diferencia es que yo incluí, por ejemplo, declaraciones de ella que están en documentales que están en YouTube buscando, y incluí eso también. Esa es la diferencia que tiene con el otro. Y la otra diferencia que tiene es que hay unos discos que ella hizo, bien desconocidos, que tienen relatos donde ella va contando ciertas cosas. Por ejemplo, La Cueca contada por Violeta Parra, que es un disco de sus recopilaciones, ¿no? Del trabajo que hizo recuperando la tradición oral.
Y ahí, entre tema y tema, ella habla. Eso también lo incluí, lo que venía un poco, por ejemplo, su experiencia en el norte, en Salamanca, la gente que conoció en Salamanca. Entonces, hay una carta también, que está en un documental, que está al final, eso, que tiene que ver con... O sea, tenía que ir al final, por ejemplo, que es algo que está acá, que una carta, que no era una carta pública, digamos, era una carta a una amiga belga. Y... Claro, entonces esa es un poco la diferencia con el otro libro, ¿no? Que es parte de una colección que ocupa ese procedimiento, no es este único, ¿no? Es como parte de una colección que toma ese sistema. Y yo creo que es muy entretenido esa forma de construir un relato a través de la entrevista. ¿Qué te pareció el personaje? ¿Aprendiste algo que no sabías de Violeta? ¿Descubriste algo que se nos haya pasado a los que la vemos como desde afuera y una mirada lejana? Yo creo que yo había leído harto de Violeta Parra antes, años atrás. Escribí algo en algún momento, como que era un personaje medio que ya tenía medio abandonado, digamos, en términos de... No es que yo sea un estudioso de Violeta Parra, en ningún caso. Yo creo que no sé más que cualquiera, digamos, ¿no? Lo que todos sabemos. Pero al empezar a buscar, o a leer más bien la entrevista y escucharla, me pareció que era interesante ponerla en el contexto literario. O sea, porque yo siento que la biografía está tan utilizada o difundida, ¿no? Siempre se habla de la carpa, siempre se habla de no sé, del que se fue la pareja que se fue al norte y que se mató por amor, o sea, como la mirada, que yo lo digo también en el prólogo, siempre el deslubramiento biografista en el caso de Violeta Parra. Eso es lo que siempre está. Pocas veces se meten en sus textos, ¿no? Todo tiene que ver con la biografía de Violeta Parra, no con su poética, claro, con lo que ella quiere contar, con lo que ella quiere decir. Eso es lo que me parecía más interesante que la biografía. Y eso es lo que digo en el prólogo también, que si uno quiere conocer o entender a Violeta Parra tiene que meterse en su obra, todo está en su obra, no es lo que ella decía al margen de su obra, creo que por ahí se puede entender. Este proceso me ayudó a verla desde otra manera, a verla como una poeta, más que como este personaje así, medio ya como ocupado para todo, ¿no? O sea, me acuerdo haber escuchado hace pocos días atrás que Gabriel Boric decía que claro, ya hasta la derecha ocupa a Violeta Parra, ¿no? O sea, como cuando precisamente lo que ella hacía era todo lo contrario hacia ese sector político. Exactamente. Entonces, claro, porque ahí pasa también con Gabriela Mistral, esa idea de ponerla como una especie de romántica sufriente, ¿no? Como esas ideas reduccionistas de los personajes, como la película de María Luisa Bombal, ¿no? Una curadita que escribió algo. Entonces siempre es como Gabriela Mistral, como la profesora rural, Neruda como el gordito bueno para tomar, ¿no? O que coleccionaba cosas. Siempre es como mirada así. Y yo creo que quería ponerla más en un lugar literario, ¿no? La poética de Violeta Parra. ¿Y qué me pasa? Que yo creo que ella lo hace traspasándolo al folclore, traspasándolo a la música. Entonces, y aquí están esas declaraciones. Por ejemplo, ella hablaba muy mal de los guasos quincheros. Sí. Como para personificarlo en el sentido de un folclore, este folclore como de guaso de camioneta, ¿no? Que no ha visto arado en su vida. Entonces, este guaso como con chaquetilla corta. Entonces, finalmente, claro, ella dice estos guasos del club de golf. Entonces, lo interesante es que ella hace un camino paralelo en la música que de alguna manera se entronca también con la literatura, ¿no? O sea, porque el criollismo a principios de siglo y toda esta idea como del campesino inocente, un poco que no se iba en contra de, o no reclamaba, o no tenía ningún tipo de preocupación, ¿no? Que era solo trabajar, como muy manso. Yo creo que a Violeta Parra yo la pondría dentro de la generación del 38. O sea, esos autores que salen y se revelan, entre comillas, ¿no? Que por lo menos dan cuenta del maltrato, de la opresión o de las pésimas condiciones de vida. Yo la pondría ahí. Y no es solo que la pondría ahí, sino que también coincide finalmente con ese proceso. Y cuando uno ve lo que ella dice, claro, precisamente sería Violeta Parra ponerla como una poeta de la generación del 38. Sí, totalmente. Una de las cosas que dice acá, esto es de parte de tu
prólogo. Su trabajo de recopilación de la tradición folclórica, como se sabe, despertó cierto recelo entre los círculos académicos. Su hermano Nicanor salió en su defensa y escribió: los secretarios no te entienden y te cierran la puerta de tu casa y te declaran la guerra a muerte, viola doliente. Porque tú no te vistes de payaso, porque tú no te compras ni te vendes. ¿Qué es más o menos lo que decía esto? Ella sale a defender un tipo de ruralidad que no estaba siendo vista. Claro. Y ella la pone en un sitial que después pasó a llamarse confrontacional o lo que sea, pero que en el fondo era una realidad. Claro, es el punto de partida de lo que es después la nueva canción chilena en los 60. O sea, no se entiende sin Violeta Parra. Y no solamente por un tema de lo que está diciendo, ojo con eso, también por un tema de innovación en términos musicales. O sea, también es... Eso lo conversábamos antes de decir. Claro, también es quien introduce el cuatro venezolano, por ejemplo, la música chilena que no se ocupaba. Y claro, ese poema Defensa de Violeta Parra, de Nicanor Parra, escrito después de la muerte, en este caso de Violeta Parra, o publicado por lo menos después de la muerte, y claro, porque ahí mismo dice que, ella dice que, no me acuerdo ahora en este momento, parece que le decían maleza, ¿no? Ya se entera en un momento que le decían maleza, porque claro, como ella lucía, ¿no? Entonces, hay muchos relatos que era una mujer con mucho ímpetu, con mucha fuerza. Entonces, claro, chocaba eso porque ahí hay otro tema interesante en Violeta Parra, que es una especie de anticipación del feminismo, ¿no? Aunque ya teníamos, por supuesto, en la historia, o sea, personajes como Elena Cafarena, pero antes, digo, ¿no? Hartos años antes, pero en el caso de Violeta Parra, claro, uno se va dando cuenta que era una mujer que generaba cierto recelo, una mujer que llegara y dijera las cosas tan de frente, ¿no? Solo con una cosa de actitud ya rompía un poco el esquema. Era una cuestión de impronta, más, no tenía que hablar. Claro, y también ahí uno ve, claro, la fuerza para defender lo que creía también. Que ¿no? por supuesto en esa época era raro a Claro. todo nivel, y más aún viniendo de una mujer. Claro, porque estamos hablando, ella empieza a hacer todo el trabajo de recopilación en los años 50. Ahí empieza... Pero también es interesante, un poco como lo que tú decías de Nicanor, que ella misma lo dice también acá, es interesante preguntarse hasta qué punto Violeta Parra es una invención más de Nicanor Parra. Bueno, o sea, eso tú lo la dices influencia que tiene Nicanor Parra en ella, que lo dice ella, digamos, ¿no? Sí. Que es fundamental. Él es el que la leona, oye, sale a buscar en el campo, voy a encontrar tu... Y ella le pedía consejos solo a él. Claro, y solo él leía, lo primero que ella hizo siempre Exacto. era él, claro. Él era el filtro y era el parámetro un poco para todo. Así que es todavía ese concepto de que ella es una invención de Nicanor. Claro, igual es súper injusto que diga esto también, en comparación a lo que dije antes, digamos, ¿no? De toda la fuerza. Pero quiero decir que es importante en el sentido de que él le da el impulso, porque después claramente sus textos se defienden por sí mismos. Yo digo en un comienzo. Exacto, en un comienzo fue... Va por ese lado. No es una crítica, sino que es un comentario de algo que está a ojos vistas. Otro párrafo para que comencemos, para que comentemos. La segunda vez que agarré el pedazo de tela, lo deshice y quise copiar una flor, pero no pude. Al terminar el bordado, no era una flor, sino una botella. Quise ponerle un corcho a la botella, y este parecía una cabeza. Le agregué ojos, nariz y boca. La flor no era una botella. La botella no era una botella, sino una mujer como aquellas que van a la iglesia a rezar todos los días. Aquí estamos hablando de otra Violeta. Esa Violeta que es menos conocida aún, que es la que hacía otro tipo de arte, la arpillera, la pintura, cerámica. Esa Violeta que no se conoce, prácticamente. Claro, es la menos conocida, porque yo creo que también en la música, y esto también es una crítica, ¿no? Porque igual uno tiene la sensación que la mayoría de la gente escucha folclore solo los 3 días del 18 de septiembre. No es una música que tampoco que esté tan presente, ¿no? Poca gente, yo creo, escucha folclore todo el año. Entonces, claro, de ella también yo creo que se conocen pocos temas, como los hits nomás, ¿no? Como Gracias a la Vida, no sé, quizás 4 o 5 más. Y respecto a la arpillera, claro, es una parte que no se conoce, ¿no? O sea, se hizo un libro, me acuerdo hace unos años, que se llama Obra Visual. Claro, sí. Pero claro, era un libro también carísimo, entonces era difícil. Que alejaba
de la masa. Claro, que se pudiera conocer. Sí, pues ahí hay cosas bien que yo creo que un experto en arte, alguien podría explicar más, pero que llaman harto la atención porque ocupaba los mismos colores, por ejemplo. O sea, ella lo dice, claro. Claro, ella misma lo dice. Siempre había los mismos colores, que era el violeta o el negro. Siempre está ella también, ¿no? Entonces ahí hay una lectura que hacer, yo creo, desde el arte también interesante. Y esta idea del hágalo usted mismo, ¿no? Una especie, uno se va dando cuenta que Violeta Parra era una especie de hippie antes de los hippies, ¿no? Esta idea de como de fabricar todo y con lo que uno tenga ahí, y si tengo estos colores de lana ocupo estos colores, como en contra de esta idea mercantilista del arte o de alguna propuesta, sino que bueno, yo propongo algo a partir de lo que tengo en mi casa. Eso, así trabajaba. Y ella lo dice en el fondo, más que una interpretación, estoy un poco retransmitiendo lo mismo que ella dice. Bueno, eso es lo que estamos haciendo, conociendo a Violeta a través de sus propias palabras. Así que claro, no es mi gran lectura, digamos. Otro texto. La primera vez que vine a Europa me sentí así de pequeñita, tuve vergüenza. Regresé a mi país para crecer un poco, a la escuela, para poder responder las preguntas. Para mí la escuela es mi pueblo, porque a la otra con pupitres, no fui nunca. Tenía demasiado frío en los pies. ¿Es un mito eso de que Violeta nunca fue a la escuela? O sea, se viene a Santiago a estudiar, en la escuela, pero no la termina, ¿no? Que es la escuela para ser profesores, como una especie de escuela normalista, no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero ese era el tema de venirse a Santiago, desde el sur. Pero sí fue, yo entiendo que fue a la escuela. Yo también lo sabía. Sí, sí. Pero ella acostumbraba a decir que era muy pobre. Y Ahí hay un punto interesante que, conversando con Víctor Herreros, que hizo la biografía, yo no leí la biografía todavía, yo lo leí. pero conversando con Víctor, él me contaba que la idea era sacar, en su trabajo, era como estos ciertos mitos, ¿no? De que era muy pobre, de que nunca fue a la escuela. Parece que ella le resultaba más decir eso, ¿no? Parece que funcionaba más o hacía una especie de postura, ¿no? Que bajar un poco, o sea, yo no digo que no haya sido pobre, yo creo que sí, en algún momento, pero también he leído de que en algún momento también le fue muy bien. Sí. ¿no? No, y además que la pobreza de aquella época también lo conversé con Víctor a propósito de lo mismo, porque me llamó la atención cuando leí su libro. La pobreza de la época, ella era parte de lo mismo. No era Claro. ni más ni menos pobre, no era una muerta de hambre, no era una harapienta, era una persona de campo, con una mamá que tenía muchos hijos, en una época donde las mamás de campo tenían muchos hijos, entonces Claro. no hay... Además era profesora, el papá era profesor, claro. y la mamá trabajaba en costura, y cuando se vino a Santiago, la mamá trabajó como costurera de la esposa de Alessandro. Ah, mira. eso no sabía. Ella estaba bien encumbrada, ¿no? Tampoco era... No es una cosa así, oh, Ya, claro, no estaban más bajo el puente. vamos a tener que tenerle un pedazo de pan a esta cabra chica, Claro. no va por ahí. Pero parece que es muy ella interesante vende eso, porque ¿no? ella vendió En muy algún bien momento, claro. esa pomada, como dicen los locos, Claro. de que era terriblemente pobre. Pero más bien le resultaba en el sentido de que su discurso era para apoyar a esa clase a la cual ella se sentía perteneciente. Que es lo que uno subentiende al leer Claro. sus propias declaraciones. Que Sí. se sentía parte de ahí. Claro, porque finalmente ella misma lo dice, este tema de que su escuela era como el campo, la gente. Más que la escuela misma. Claro, la labor de recopilación de la tradición oral. Eso es muy bonito, que lo que encontré, por ejemplo, en esa entrevista donde ella cuenta su experiencia en Salamanca, ¿no? Que no hay más relatos de eso, donde ella cuente cómo fue recorrer el campo y todo eso, ¿no? Está solo el de Salamanca. No hay de otras zonas, ¿no? Yo no encontré que ella hablara de otras zonas de Chile. ¿Qué decía ahí? Ahí conoce a esta gente que... Porque yo siento que, claro, ella hace todo este trabajo de recopilación, pero tampoco se sabe ahora, o podríamos decir que eso igual murió definitivamente. Es porque ella habla de que tenía cientos de horas grabadas, Claro, y nunca hemos visto claro. las cintas con las horas grabadas de lo que ella recopiló en el campo. O sea, lo que yo he visto a veces es que hay algunas personas que son cantores populares que van a festivales y que hacen estos cantos al humano y lo divino, pero ya no en la ceremonia misma. Ya eso parece Claro. que no, definitivamente no existe que en un funeral llegue alguien a cantar, digamos. Parece que eso se perdió también en el campo. Pero estos cantores recuperan eso. Hacen duelos y
y van improvisando, pero también hay otras formas de canto de tradición oral. Pero definitivamente se perdió ya. Yo creo que en el campo la gente, no todos, pero me imagino que un gran número quiere venirse a Santiago y está en otra cosa. ¿Es muy difícil hacer un libro sobre Violeta? Yo creo que lo que es difícil es decir algo original sobre Violeta Parra. Yo creo que ese es el desafío y es dificilísimo. Yo creo que ya se ha dicho, o hay gente especialista en Violeta Parra. Yo creo que eso es lo complicado. Como es un prólogo cortito, no sé, 5 páginas, y me costó muchísimo hacerlo. Porque qué decir de que suene, por dónde entrarle, es muy complicado. Sí, no, yo creo que eso fue lo más difícil, más que hacerlo. No, para hacerlo muy entretenido. Leer todo eso fue muy entretenido. Sí. Aprendí, ya había leído un par de biografías, pero decir algo original o quizá interesante es lo más peludo. Sí. Cuando uno se mete a ver a Violeta desde sus declaraciones, su biografía, ¿cómo la sacamos del mito? ¿Cómo dejamos de ver el mito y vemos a esta chica pobre que dice ella que cantaba para que le dieran pan? O sea, yo creo que lo interesante sería escucharla y leerla. Yo creo, más que leer, quiero decir sus letras. La autobiografía en décima es muy buena, muy entretenida. Y a la vez tiene, por ejemplo, en términos literarios, tiene también, no sé, el narrador que habla al principio, en la infancia, muy distinto al personaje ya, a la mujer mayor que habla después, en la segunda parte. Hay un cambio ahí. Habla una niña y todo es como bien... No juzga, por ejemplo, es una mirada de niña súper bien trabajada, porque él cuenta, por ejemplo, que el papá se cayó el copete y eso le significó vivir mal, porque el tipo se iba de farra, pero no hay un juicio ahí. Esto ya, netamente en términos literarios. No es esa mirada del adulto escribiendo como niño, ¿no? Sino que hay una ambigüedad ahí sin enjuiciar eso. Y la segunda parte de la autobiografía en décima ya es una mujer totalmente diferente de esa voz que habla en la primera parte. No sé, yo creo que hay cosas interesantes en ella, esta cosa media japonesa que tiene, que siempre está el dolor, ¿no? Siempre el quebranto, que es un término que a mí me gusta mucho, que ella ocupa mucho, ¿no? Que esta idea del dolor o de la pena, ella habla del quebranto. Eso aparece muchísimo en la autobiografía. Sí. Creo que sufrimiento podría ser una de las palabras que más aparece. Está interesante esto. Ustedes, más de uno de ustedes sabe mucho más de Violeta de lo que cree saber. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene algún comentario? Hola. Me causó, igual había, personalmente no soy muy cercano a la literatura. Yo tuve la posibilidad de estudiar filosofía en la Universidad de Playa Ancha, me acerqué más a la filosofía latinoamericana, pero llegué a la Violeta por un caso muy ¿cachai? Los clásicos del punk chileno, una banda que se llama Caca Urbana, que tocaban el cover, mira cómo sonríe el precio. De repente empecé a cachar y caché que era un tema de la Violeta, loco. Y me empecé a acercar a la Violeta y ahí empecé a estudiarla, ¿cachai? Así que igual cacharlo. Ahora, había leído cosas sobre, claro, qué mal esta imagen de pobreza que da. Me quería detener en ese tema porque como re conflictivo lo que decía. Claro, mezclándolo con lo de las décimas. En las décimas relata eso. Hablaste cuando el papá se tira el trago y cómo trata a Ibáñez del Campo, loco. Hay por ejemplo, N décimas tratando pésima a Ibáñez del Campo. O sea, de hecho, no culpa de la muerte del papá, directamente del copete. Entonces, ¿será qué tan no cierto sea, ¿cachai? Claro. ¿Cachai? Si bien, claro, él era profe, ser profe en esos momentos igual de más que te daba algo, algún En la biografía de Herrero aparece un comentario que es muy atingente a lo que tú estás comentando, y es que el profesor de esa época era el segundo en poder en un pueblo, digamos, después del cura. Claro,
porque Ya, ¿cachai? la gente le pedía consejo al profesor. Una O sea, autoridad. su padre era una autoridad. Puede no haber tenido plata, pero era una autoridad y eso le merece respeto. Y el respeto en el campo vale más que el dinero. Entonces, así como pobreza, volvemos a lo mismo, pobreza de dinero, la pobreza como la entendemos ahora con nuestro sistema capitalista, que es no tener plata. Solamente no tener plata es pobreza. Ahora, claro, hay gente que no tiene podríamos, espíritu y es igual de pobre. disculpa amigo, podríamos Claro. tomar los textos de la Violeta y confrontar con si realmente era, por ejemplo, en las décimas, cuando relata que sale con sus hermanos a cantar, po, y que la mamá se enoja, Claro. ¿cachai? La esconde en la guitarra. ¿Cachai? Que no, Del papá. y ella empieza a contar que sacaba la guitarra. Una consulta, amigo, la generación del 38 tiene que ver ese grupo de Mandrágora, parece, o nada que ver. Ellos están, o sea, claro, pero más que nada la generación del 38 siempre se pone a narradores más que a poetas, siento yo. Gente como Nicomé Guzmán, Ya. Carlos Droguet, esa gente Vale. podría ser. La Mandrágora... sí, Era la Mandrágora es que también, sí, creo te que te lo son consulto contemporáneos. por Sí, Gonzalo sí. Rojas, ¿cachai? Que era, tenía mucho respeto de la Violeta. Sí. Le escribió un poema y muy en el estilo de la Violeta. Claro. No sé si lo habéis visto, ¿cachai? No. No, pues no. Don Gonzalo Rojas, bueno, es muy en el estilo, si tú lo lees y dices, esto es como que estuviera la Violeta diciéndolo. Y claro, Gonzalo fue quien invita a la Violeta a Concepción. A la universidad. Sí, Ya. ¿cachai? Sí, pues Y trabajó, vivió ahí. Juntó a la Violeta con Pablo Roca, allá en Conce. Ya, Es eso muy no sabía. interesante la base. Como que él los presenta. Los junta, los beca y los deja viendo juntos. Sí, ¿no? pues si vivían ahí. ¿no? O sea, hay una foto muy llamativa donde salen... Y respecto, bueno, volviendo al tema de la pobreza y todo eso, claro, yo creo que eso es una especie de relato paralelo, ¿no? Y que podríamos Es un relato quizá... menor, no implica ni que la estemos buscando ni nada. Claro, yo creo que un relato paralelo que por eso decía que los deslumbramientos biografistas y eso, yo creo que hay que buscarla en sus textos. Creo que ahí es donde hay que meterse, creo que desde ahí es donde hay que darle una vuelta quizá y ponerla también en su momento, en su época, y cuál es el aporte. Yo creo que ahí está la invitación finalmente a conocerla. Sí. Pero también, para terminar, en relación a biografías, también me llama mucho la atención, que pasa mucho en Chile, ¿no? O sea, yo creo que en otros lugares habrían 20 biografías de Violeta Parra, ¿no? Aquí, claro, siempre como que no se ha investigado quizá tanto, porque la de Fernando Sáez, que es una de las primeras que apareció, o sea, el primero es Patricio Mans, que es el primero que escribió sobre ella, pero es un personaje riquísimo en todo caso. O sea, eso sí, tiene para tomarlo desde todo, desde la biografía, desde todos estos relatos, cómo ella se construye un personaje, porque ella, todo esto que estamos hablando de la pobreza y todo, tiene que ver con que ella construye un personaje muy bien pensado para vender no en un sentido negativo, ¿no? Vender, quiero decir, como para mostrar su propuesta. Entonces, la propuesta que ella quería mostrar, que era el folclore, que era el campo, que era en contra de la burguesía, en contra... Claro, tenía muchísimo más sentido si ella construía su personaje a partir de estos elementos, ¿no? Tenía mucho más peso que fuera una de ahí, de abajo, la que estuviera diciéndolo. Yo creo que tiene que ver por ahí, yo lo interpreto de esa manera. Yo también, sí. Tiene que ver con la construcción del personaje autor. Entonces le hacía mucho más sentido, o ganaba mucha más fuerza si era desde esa... Además que no estaba muy lejos de ese lugar. Claro, tampoco digamos que estaba En lejos el mejor de los eso. casos estaba un peldaño más arriba, ¿no? Claro, y listo. No era que ella estuviera hablando desde la clase media y nosotros los pobres, no, ella Claro. también era pobre, lo que pasa es que no era una muerte de hambre. Que Claro, como en esa época sí había como muerte de hambre. como la encuesta Casén, claro. 40 lucas pobres, 42 lucas ya no Ya era era pobre. Entonces, como, yo creo que claro, estaban un poquito más arriba, ¿no? Pero sin duda es un personaje muy, muy interesante. Yo creo que queda mucho todavía por descubrirla, por estudiarla, por investigarla. Y un análisis literario de los poemas, así como poemas. A mí lo que me llama la atención en ella es lo que decía, que es como esta cosa del sufrimiento que siempre está presente. Siempre hay dolor, por eso decía que es como bien, como un poco de alguna literatura japonesa, siempre hay tragedia, hay dolor,
Pero también hay algo interesante en ella que no había dicho. Es interesante ver cómo también está retratado el éxodo del campo a la ciudad, ahí, que se da fundamentalmente en la primera mitad del siglo XX. Y uno lo ve también en la literatura, también Víctor Jara en alguna medida también habla de eso, de este desplazamiento después del salitre, después que termina el auge del salitre, que es donde se mueve gente todo Chile hacia el norte, pero cuando termina el salitre, claro, muchos vuelven a sus pueblos y otros se vienen a Santiago. Y ahí es donde viene el mayor crecimiento del cordón urbano, como de la periferia de las poblaciones, ¿no? Y de las tomas de terreno y todo eso. Y ese movimiento social es el que empuja al gobierno a hacer un ministerio de vivienda, porque no había ministerio de vivienda. Entonces, ese punto histórico sirve también para entender lo que ella está planteando, ¿no? Venir a la ciudad desde el campo, esta inmigración interior que hay. Eso también está presente en su poesía, en sus textos. Y algo que también conviene rescatar, que estamos hablando de un personaje que hizo cosas cuando no tenía que hacerlas. Una mujer pobre haciendo recopilación de música, hablando con el poder, que ella habló con presidentes, habló con la burguesía acá en Santiago, se movió en un ambiente cultural, literario, donde estaban esas lumbreras con doctorados y cosas que ella no tenía. Claro, y aún así trabaja igual en la universidad haciendo talleres y charlas. Ese es otro tema, ¿no? Claro, porque Gabriela Mistral también, Pablo Neruda también, o sea, en el fondo no era necesario en aquella época tener grandes títulos para poder hacer algo. O sea, mira tú lo que pasa con tantos escritores en el Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, tantos escritores que fueron diplomáticos, trabajaban en el Estado en ese momento, o sea, en el Ministerio de Educación, los escritores, claro, se iban a trabajar ahí. Bueno, lo dice Ángel Rama, ¿no? O sea, como que el intelectual latinoamericano tiene como tres caminos: el periodismo, el Estado, y no recuerdo cuál es el tercero, pero dice que solo tiene esas tres, o la enseñanza creo que es el otro, para ganarse la vida, tiene como esas tres caminos. Y sí, pues hay hartos escritores y poetas que fueron en un momento, estamos hablando pre-golpe de Estado, porque de ahí para adelante ya es otro país, otra historia. Entonces, que trabajaban en el gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, como decíamos, Educación. Eso es una de las cosas raras de Violeta, que nunca estuvo en un cargo. No, nunca estuvo en un cargo. No, hay una anomalía ahí, porque las otras grandes estrellas, por así decirlo, de nuestra cultura a nivel mundial, también venían de barrios bajos, pero lograron tener una carrera como diplomático, claro, como agregado cultural, como embajador plenipotenciario de algo, sí. Y Violeta no. Bueno, hay uno, quizá por todo lo que va leyendo, parece que su carácter era el que chocaba con eso. Y ahí tiene todo el sentido lo que dice Nicanor en el poema también, ¿no? Como que difícilmente podría... la puerta del ministerio. Claro. Hay una anécdota al respecto que me hizo mucho sentido, que tiene que ver con el poema también, que ella cuenta cuando va a París y expone ahí, y llega un funcionario diplomático que en una exposición que se había hecho en el Mapocho, este funcionario como que prácticamente le había sacado, le había cortado la música, algo así, ¿no? Bueno, y que ese mismo funcionario llega a esta exposición en París y se deslumbra, y ella le dice: oye, pero si es lo mismo que me bajaste son los mismos trabajos que me bajaste de Mapocho. Claro, de la exposición de Mapocho. Sí, eso parece que sigue pasando. Sí. Todo, ¿no? Como que tiene que legitimarse en otro lado para que tenga un valor, como que es necesario que se muestre en otro lado, porque ahí parece que se ve de otra forma, ¿no? Como que gana algo. Si lo dice otro o lo muestra... Si tú no vas afuera. Claro. Así que fue, sí. Fue un trabajo... Volví al principio, sí, fue entretenido muy entretenido leer. Yo creo que siempre es entretenido leer de ella, por el personaje que tiene todo, es un personaje que tiene todo, todos los matices. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Lo veía con muchas ganas. Yo dije, nos van a matar a preguntas. Todos caras de Mateo. No, No, yo creo que... no se puede, digamos, pues, amigo, sería como con la Violeta, ¿cachai? Es muy... yo pienso, ¿por qué me gustó tanto? Es como que fuera la más sencilla de todas.
por algo ella tiene el respeto sumo, ella con la Gabriela Mistral. ¿Cachai? Pero a los demás, en la cueca de los poetas, los nombra a todos, ¿cierto? Pero a la que sumo respeto, a la Gabriela. En 2 poemas, digamos, en el de la cueca y en el que le dedica a ella por la muerte. De mujer a mujer. Eso, ¿no? ¿Cachai? Sí, es difícil, yo siento siempre desde dónde tomar. A mí lo que sí me pasó, igual haciendo el libro y todo, que esta idea de institucionalizar los personajes es como agotadora, ¿no? Entonces como ya el centenario de Lita Parra y como que todo, ya como que igual me termina un poco... Es que está de moda. Claro, hay algo como eso, pero es como institucionalizar el personaje, ya ahí se vuelve cansino, siento yo. De hecho, como que hay algo que incluso, no sé, será poético, estético. Ella dijo, Chile limita al centro de la injusticia. Chile limita al centro de la Alameda de las Delicias, Chile limita al centro de la injusticia. Al centro de la Alameda de las Delicias, la moneda. Y la colocan abajo, ¿cachai? Y los hijos, los Cereceda Parra, le van a cantar, po, cuando la ponen abajo la moneda. Entonces, ella dijo, po, claro. ¿cachai? ¿Cachai? Entonces, ¿cómo es esa cosa? Hablando de la institucionalización de estos, que claro, porque es un elemento político para esta izquierda que está, ¿cachai? Para estos hueones. ¿Cuál? Huevones, ¿cachai? Que Izquierda, Víctor claro. Jara, huevón, Está ¿cachai? ¿cuál izquierda? La Violeta además. Sí, yo... sí, Expían sus opino lo culpas, mismo que tú, digamos, claro. con eso. Sí, pero pasa, ¿no? Como que también hay que tomar algo siempre y ponerlo ahí. Ahora, siempre va a ser bueno que se le hagan homenaje. Sí, totalmente. Independiente de que no nos guste desde dónde vienen o cómo la están tratando. Porque durante mucho rato no pudimos hablar de Violeta, ustedes son muy jóvenes algunos, Claro, no se puede pero escuchar. yo viví en una época donde uno no la podía ni escuchar. Claro, sí, pues no se podía Y escuchar. fue harto rato. Sí, pues fue harto rato. Fue un rato largo. Pero no, yo creo que está bien. Que ojalá sigan saliendo libros y homenajes. Está bueno. Porque yo creo que lo que también uno se da cuenta es que en 200 años tampoco ha cambiado mucho Nada, el país, digamos. sí, O sea, bueno. en términos de distribución del poder. Sí. O sea, claro, hay cambios, pero quiero decir, en la Cuanto a distribución las del letras poder de es las la canciones misma. de ella, es como que estuviera cantando la realidad de ahora. Claro, o en la literatura, Sí. uno ve también, claro, en novelas de principio del siglo XX que es la misma problemática, exactamente podríamos cambiar los nombres y los lugares, pero es lo mismo. Es lo mismo. Sí, yo creo que por ahí eso también es interesante. Bueno, entonces lo que hacemos ahora es recomendar no solamente este libro, sino todo lo que puedan sobre Violeta, pero ya que nos convoca, especialmente este gran trabajo de Felipe Reyes, Materiales de mi canto, editado por Alquimia Editorial. Lo encuentran en todas las librerías, pero yo prefiero que vengan a que les ofrezcan. Gracias a ustedes por venir. Y Por favor. lo último, No, lo que quieras. lo bueno de esto es que de alguna forma es como antes del lanzamiento, porque el lanzamiento oficial es en Filsa. Tenemos la exclusiva. El 2 de noviembre. Entonces, esto es como lo primero que estamos haciendo del libro. Ya la mayor bulla es como hay que ir a Filsa. Otro lugar institucional. Claro. Sí. Y cobran entrada. Que te cobran entrada. Sí. Gracias por venir, nos vemos la próxima Gracias, semana en otra charla. Luego. Gracias. Gracias, Javier.